Bomberos, ¿cuál es la persona más tonta que han tenido que salvar en una situación ridícula? Austin, Texas, como en 1990. Una pequeña chica tenía que ir al baño. Cierra la puerta con llave y logra subirse al inodoro por sí sola. Pero, el inodoro era alto y bajarse le daba miedo. Mejor esperar a que mamá te ayude. Pero, ella no puede entrar, porque la pequeña cerró la puerta con llave y tiene demasiado miedo de saltar 20 centímetros y se queda ahí sentada llorando. Así que los bomberos llegan, rompen la puerta y salvan a la pequeña. Y yo pensaba que yo fui un chico tonto. Un conductor tenía mal el alternador y el carro se descompuso mientras conducía. El sistema eléctrico de las puertas dejó de funcionar. Nos llamaron para rescatar a una persona atrapada en un vehículo, pero al llegar, nos dijeron que solo abriéramos la puerta desde afuera. Es muy fácil darte cuenta quiénes no sobrevivirían las primeras 24 horas de un apocalipsis zombie. Mi papá fue testigo de alguien muy estúpido siendo rescatado por los bomberos. Mi papá trabajó para una división de soporte de IBM por 10 años. Un cliente llamó porque necesitaba ejecutar un informe y enviarlo a la impresora de la red. Por alguna razón, el informe no se generaba y el tipo se estaba volviendo loco porque su jefe le estaba exigiendo el reporte para antes de las 3. Típico día de trabajo. Como a los 10 minutos de la llamada, mi papá escuchó un extraño ruido muy agudo en el fondo y le preguntó, si no le importa que pregunte, ¿qué es ese ruido al fondo? Y el tipo le dijo que era la alarma de incendios porque el edificio estaba en llamas. Mi papá le contestó, tal vez no soy nadie para decirte qué hacer, pero, ¿no deberías salir? Y el tipo dijo, no entiendes, tengo que imprimir este reporte, ¿me ayudarás o no? Así que continuaron tratando de arreglar el problema. Unos minutos después mi papá escuchó gritos al fondo. Solo son los bomberos evacuando el edificio, dijo el tipo, y mi papá le contestó, no estoy seguro si debería seguir ayudándote. Entonces el tipo le dijo, pagamos nuestro contrato de soporte. Tengo que tener esto impreso y tú tienes que apoyarme. Ya casi son las 3. Mi papá le dijo que solo era un reporte y que no valía la pena arriesgar la vida por eso. Pero el tipo se empezó a poner furioso cuando los gritos al fondo eran más intensos. Un bombero llegó ahí y le empezó a ordenar que saliera del edificio. Pero el tipo le dijo, tengo que imprimir esto antes de las 3, no me puedo ir hasta que lo haga. Mi papá escuchó por el teléfono como el bombero le gritaba, no me interesa tu reporte, el edificio está en llamas. Ahora, muévete. Luego se escuchó un forcejeo y el teléfono cayendo al suelo mientras el bombero arrastraba al tipo. Después de eso, todo lo que mi papá podía oír era la alarma de incendios y crujidos. Al final el informe no se imprimió antes de las 3. Yo fui bombero voluntario hace muchos años. Un verano, después de un largo periodo sin lluvia, dos tipos decidieron tomar unas bebidas y llevar su jeep a un campo cercano para ir a hacer todoterreno. Bueno, las ramas de maíz de 60 centímetros, que estaban bastante secas en un día de más de 40 grados centígrados, fácilmente se prendieron fuego con la fricción del chasis del auto. El dueño del campo vio la situación y llamó a bomberos y policía. Dado lo cerca que yo estaba, fui directo a la escena y vi cómo estos dos idiotas trataban de conducir cada vez más y más rápido para intentar apagar el fuego. Eventualmente, el motor se rindió, pero ellos no querían dejar el auto. Yo tuve que ir físicamente, quemando mis brazos en el proceso, para sacarlos. De alguna forma ellos pensaron que quedándose en el auto atrasaría las llamas. Aparte, ya que ellos pensaron que la mejor idea en esa situación era seguir conduciendo un auto en llamas por un campo seco, ahora teníamos un incendio forestal significativo y tuvimos que pedir apoyo del condado vecino para apagar el fuego. La policía se vio involucrada, yo tuve un lindo viaje al hospital y los dos idiotas perdieron su jeep y el resto de sus bebidas. Recibimos una llamada de un chico atorado en una bañera. Nadie podía explicar cómo un chico se atora en una bañera, así que nos subimos a nuestro vehículo y fuimos a echar un vistazo. Lo que había pasado era que, al chico, de casi 3, lo habían dejado seguir jugando en la bañera mientras el agua se iba. La bañera tenía una rejilla con 5 pequeños agujeros por donde se iba el agua y al chico le pareció divertido meter los dedos ahí. Por supuesto que se le atoraron y ahora teníamos a un chico fusionado con la bañera y sin forma de llegar a los tornillos. A un compañero y a mí nos mandaron a conseguir unos tapones para los oídos, un peluche, un casco, gafas de seguridad, un martillo y un esmeril que funciona a gas. Llenamos la bañera un poco, lo suficiente para cubrir la mano del chico y que no le afecte el calor. Le dimos el peluche, le pusimos los tapones de oídos y un casco real de bombero para ponernos a trabajar. Hicimos los cortes suficientes para cortar la tubería y llevamos al chico al hospital para deshibridación ya que los dedos se habían puesto azules y no queríamos provocar un síndrome de remoción de torniquetes sin acceso a una atención médica adecuada. Ese chico se unió a la juventud del departamento de bomberos tan pronto como tuvo edad suficiente. Supongo que dejamos una buena impresión.
Un tipo fue por una tuerca para usarla como anillo para el pepino ya que no quería pagar por uno real. Se le atoró. Fue al hospital y el hospital llamó al departamento de bomberos porque una herramienta Dremel era la adecuada para ese trabajo. En otra ocasión tuvimos a un anciano en un asilo que se le atoraron las nueces en la silla de la bañera. Eso en realidad no fue culpa suya. Puedo recordar dos. Uno en específico fue una chica que creyó que cabía en uno de esos pequeños brincolines que están colgados con ligas desde el techo para poner a los bebés. Se atoró y cortó la circulación de ambas piernas. Lo único que pudimos hacer es cortar el brincolín y llevarla al hospital para que la sacaran de ahí adecuadamente, ya que básicamente era como un torniquete en ambas piernas. Esta es una historia de mi papá que he escuchado tantas veces que puedo contar a la perfección. Mi papá estuvo en el departamento de bomberos de Boston por un poco más de 35 años. Durante 13 de esos años, trabajó en una estación en Dorchester. Ahí hay un zoológico. Una mañana, a finales de septiembre, recibieron una llamada del zoológico por una pequeña que fue atacada por un gorila. Esta era la llamada típica que recibían todo el tiempo. Un gorila brinca al cristal de la jaula, la chica se asusta y los padres en pánico llaman al 911. Así que se suben al camión y van para allá. Era una de esas mañanas de otoño con algo de neblina. Un par de sus compañeros entran al zoológico mientras mi papá se da cuenta de un hombre sentado en una banca con una pequeña chica en sus brazos. Suponiendo que ellos eran los de la llamada, se acerca a él. La pequeña tenía un raspón en su frente y estaba llorando. Fuera de eso estaba bien. El hombre parecía que había visto a un fantasma, así que mi papá le preguntó qué pasaba. El hombre solo dijo: "El pequeño Joe está afuera". Mi papá le preguntó qué demonios significaba eso, pero el hombre solo repetía lo mismo una y otra vez. Resulta que el pequeño Joe era un gorila lomo plateado adolescente de 220 kilos que andaba suelto en las calles de Boston. Ahí mi papá se da cuenta que él no estaba calificado para controlar a un gorila, pero no sabía a quién llamar, por lo que llamó a todos. 2 minutos después, el jefe de bomberos llega sin saber de qué se trataba la llamada y baja de su camión diciendo: Mark, ¿esto es sobre un gorila?". Mi papá le dijo que sí, pero le preguntó dónde escuchó eso. El jefe le dijo: "El gorila está parado en la parada de autobús de la calle Ciber". Llegó el equipo SWAT, con cascos y M16 en mano, y mi papá, siendo el hombre inteligente que es, dijo: "Oigan, no creo que esa cosa esté armada". Eso le sirvió para que le hicieran burla después. Control Animal y el equipo SWAT trabajaron en equipo para controlar al pequeño Joe. Fueron necesarios 14 dardos tranquilizantes antes de que él finalmente quedara inconsciente. El pequeño Joe sigue vivo y sano en el zoológico. Yo solía trabajar en una escuela pública de gramática en Nueva York. Uno de los empleados de tiempo completo era un chico agradable, y no me refiero a que era lento o algo así, él solo hacía cosas tontas porque era descuidado. Una vez llenó un tráiler con 25 galones de gasolina y lo estaba conduciendo por el estacionamiento principal de la escuela, pero no se dio cuenta que el contenedor se había roto y derramó los 25 galones por todo el estacionamiento. No se quería meter en problemas por eso y la mejor idea que tuvo para eliminar la evidencia fue prenderle fuego. Él no pensó en que la gasolina arrojaba un montón de humo negro y que una enorme nube de humo saliendo de la escuela generalmente llama mucho la atención de los cuerpos de emergencia. Entró en pánico e intentó apagar el fuego conduciendo sobre él con su auto. El departamento de bomberos llegó y le gritaron que dejara de conducir su auto sobre fuego. Ellos finalmente apagaron el fuego y le estuvieron gritando a este tipo como por 25 minutos. Fue la cosa más graciosa que nunca he visto. Yo era ayudante médico de la Marina. Un marino llegó para reportarse enfermo con un pepino completamente destruido. Tenía laceraciones, moretones, etc. Le preguntamos qué había pasado y él dijo que se le puso duro de repente y se le atoró en el zipper del pantalón. El tipo no abandonaba esa narrativa, aunque nosotros le dijimos que esas cosas simplemente no pasaban. Finalmente, el doctor titular llegó y le dijo que para darle la incapacidad tenía que contarle la historia verdadera. Resulta que este tipo metió el pepino en la parte de atrás de la torre de una computadora. Según él, había una abertura ahí y metió un dedo. Entonces sintió una sensación de cosquillas cuando su piel hizo contacto con algún componente eléctrico. Así que, paso siguiente, hizo lo más lógico que se puede hacer. Se sacó el pepino y lo metió por ahí. Lo que no había tomado en cuenta es que esa abertura tenía bordes de metal afilados. Pero, una vez dentro, volvió a sentir las cosquillas y decidió terminar lo que había empezado. Además, aquí fue donde me tuve que aguantar la risa. Él pensó que era mejor sacarlo ya que estuviera hablando en vez de duro. No estamos hablando de un hombre joven, ni de un hombre sin rango.
Recuerdo que una vez le hice esta pregunta a un bombero, y él me contó la historia de un tipo que estaba haciendo el sabroso con una chica cuando llegó el esposo de ella. Él saltó de un segundo piso completamente como Dios lo trajo al mundo y quedó clavado en una reja. Era una de esas que tienen diseño de flor de lis y eso le afectó mucho la pierna. Tuvieron que cortar la reja y llevarlo al hospital con ella. No soy bombero, pero solía hacer mucho trabajo de respuesta a desastres. En el huracán Floyd, un granjero con una familia muy grande se negaba a evacuar su casa. El río se había desbordado, las inundaciones venían rápido y la policía ya se había rendido en intentar convencerlo. Yo fui a su casa y desde la ventanilla de mi auto le dije que vistiera a sus hijos de amarillo y naranja. Él preguntó por qué y yo le dije que de esa forma sería más fácil encontrarlos entre todos los cerdos que estarán flotando en el agua. Él me dijo que me fuera al diablo, pero 5 minutos después, él tenía a toda la familia arriba de su auto y se largaron de ahí. Los bomberos y los paramédicos tuvieron que venir a mi trabajo una vez porque algún chico no sabía la diferencia entre una alberca y un chapoteadero. Hay una cascada artificial que va directo a una cuenca que solo es como 2 pulgadas de profunda, donde tiene fuentes y cosas para que los chicos jueguen. Este chico decidió escalar la cascada, hay muchos letreros que advierten que no lo hagan, y tirarse un clavado al chapoteadero que les recuerdo solo tenía 2 pulgadas de profundidad. Afortunadamente el chico cayó de panza por lo que evitó quedar paralizado, pero inmediatamente perdió el conocimiento y se hubiera ahogado. Pero afortunadamente su mamá escuchó el splash y fue corriendo y gritando para sacarlo. Yo fui el tonto. A mi gato se le atoró la pata debajo del lavaplatos y estaba gritando muy fuerte. No podía mover su pata y no podía levantar la máquina, así que me senté con ella mientras mi esposo llamó a los bomberos. Ella mordió una de mis sábanas favoritas del estrés. Llegaron los bomberos, no con el traje completo, pero sí con botas altas y pantalones. Justo en cuanto ellos entraron a la cocina, mi gato milagrosamente pudo sacar su pata y corrió a esconderse en el baño. Los bomberos se veían confundidos. Les agradecimos profundamente por ser lo suficientemente aterradores para asustar al gato para que se libere él solo. Supongo que él clavó sus garras en algo bajo el lavaplatos y no lo quería soltar por nada del mundo. No soy bombero, pero mi tío solía hacerlo. Él me contó una historia sobre una persona que estaba en capacitación. Dicha persona no siguió el protocolo en cuanto a los cinturones. Cuando estaba haciendo una práctica, que involucraba que lo suspendieran en el aire, uno de los cinturones sueltos se enredó en sus nueces y con todo su peso se las aplastó. Lo tuvieron que llevar al hospital.